Buenos días, vamos a desarrollar el día de hoy la clase de sistema endocrino. El sistema endocrino se organiza la homeostasis al coordinar, integrar y ejercer influencia sobre las funciones fisiológicas del organismo. Está compuesto por varias glándulas, grupos aislados de células dentro de ciertos órganos y células aisladas distribuidas entre las células parenquimatosas del organismo. Las glándulas endocrinas son diversas. Tenemos, por ejemplo, la glándula hipófisis, la glándula tiroides, las paratiroides, las adrenales o suprarrenales y la glándula pineal. La función es la de producir hormonas. Las glándulas se caracterizan por poseer extensa irrigación, dado que la mayoría de ellas, por definición, producen sustancias que van a actuar a distancia y por lo tanto tienen que tener una adecuada irrigación. Las hormonas son sustancias proteicas, activan el sistema intracelular de segundos mensajeros o se fijan a receptores intracelulares o modifican el potencial eléctrico. Generalmente se inactivan por retroalimentación negativa. El mecanismo de acción puede ser de 4 tipos. Secreción autocrina, cuando la propia célula se autoestimula, por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico. Secreción paracrina, cuando las células adyacentes estimulan a la otra, como por ejemplo las células argentafines. Secreción endocrina, cuando una sustancia se produce, ingresa al torrente sanguíneo y actúa a distancia, por ejemplo las hormonas tiroideas. Y la secreción sináptica, cuando hay una relación directa, por ejemplo los neurotransmisores. Este es el esquema que ejemplifica lo que acabo de explicar: la secreción autocrina, autoestimulación; la secreción paracrina, cuando hay una estimulación entre células vecinas; la secreción endocrina, cuando se produce una sustancia que viaja por el torrente sanguíneo y llega a una célula diana que posee un receptor específico para ella; y la secreción sináptica, que es a través de una neurona que libera un mensajero químico que actúa sobre una célula diana. Las hormonas también se pueden clasificar en 2 grandes tipos: las hormonas esteroideas, que son derivadas del colesterol y que, por ejemplo, corresponden a la aldosterona, el cortisol, el estrógeno, la progesterona y la testosterona, todas ellas generalmente producidas en la glándula adrenal; y las no esteroideas, que son todas las demás, que pueden ser la tirosina, que produce las catecolaminas y las hormonas tiroideas; péptidos pequeños como la hormona antidiurética y la oxitocina; proteínas pequeñas como el glucagón, la insulina, las proteínas hipoficiarias anteriores y la paratormona. ¿Cómo es que actúan las hormonas esteroideas? Se difunden hacia el interior de la célula blanco a través de la membrana plasmática. Dentro se fija una molécula receptora. El complejo ingresa en el núcleo, busca una región específica de DNA e inicia la síntesis proteica del RNA mensajero. Mientras que las no esteroideas se fijan a receptores de la célula blanca, los activan e inician una secuencia intracelular. Por ejemplo, la N-ciclasa, esta enzima actúa en la transformación del ATP en AMP cíclico, luego activa una secuencia específica en la enzima necesaria. Ahora bien, vamos a desarrollar ahora las diferentes glándulas endócrinas. Vamos a empezar hablando, por ejemplo, del sistema hipotálamo hipoficial. Aquí bien tenemos, por ejemplo, que existen en este sistema 2 subsistemas, que es el sistema hipotálamo adrenohipoficiario y el sistema hipotalámico neurohipoficiario. Desde el punto de vista embriológico, estos 2 sistemas nacen de orígenes embrionarios distintos. La adenohipófisis, por ejemplo, se origina a partir del techo de la faringe, de la bolsa de arranque, y la neurohipófisis del piso del vientre. Entonces tenemos 2 partes en la glándula hipoficial.
la hipófisis, que corresponde a la pars anterior, la pars tuberalis y la pars intermedia, y la neurohipófisis, que corresponde al tallo infundibular y la pars nervosa. La irrigación entonces es a través de dos arterias hipoficiales, las superiores derecha e izquierda y las arterias hipoficiales inferiores derecha e izquierda. Las superiores forman un plexo capilar primario en el infundíbulo, constituido por la eminencia media y el tronco infundibular. El plexo capilar primario recibe hormonas liberadoras e inhibidoras procedentes de los núcleos hipotálamo hipofisiotropos neuroendocrinos. El plexo capilar primario es drenado por las venas porta. Las venas porta aportan la sangre al plexo capilar secundario, con el que se asocian las células basófilas y acidófilas. Mediante este mecanismo, los factores inhibidores y liberadores del hipotálamo actúan de forma directa sobre las células de la parte distal, adenohipófisis o hipófisis anterior, y regulan así su función endocrina. Los plexos capilares primarios y secundarios, unidos entre ellos por las venas porta, forman el sistema porta-hipotálamo-hipofisial. Por otro lado, la arteria hipofisiaria inferior irriga la parte nerviosa y da lugar a un plexo capilar que recoge la vasopresina, hormona antidiurética, y la oxitocina, elaboradas por las células neuroendocrinas de los núcleos supraóptico y paraventricular, respectivamente. Las arterias hipofisiarias superior e inferior se conectan por la arteria trabecular, cuyos capilares evitan el paso por la circulación portal de la adenohipófisis. Este sistema porta-hipofisiario, entonces, las dos arterias hipofisiales superiores dan lugar al plexo capilar primario, ubicada en la región de la eminencia media. Las venas portales hipofisiarias drenan el plexo capilar primario y vierten la sangre en el plexo capilar secundario, localizado en la parte distal. La pars anterior, histológicamente, está compuesto por numerosas células parenquimotosas dispuestas en cordones y con grandes capilares denominados sinusoides que irrigan las regiones intercaladas. Así tenemos que existen tres tipos de células: las células basófilas, las células acidófilas y las células cromófobas. Las células se clasifican entonces en dos categorías: las que poseen gránulos y captan los colorantes, que corresponden a las acidófilas y basófilas, y las que no tienen afinidad por los colorantes, que son los cromóforos. Las hormonas que modulan la secreción de las glándulas endocrinas. Así tenemos, por ejemplo, que las acidófilas se encargan de la secreción de la prolactina, responsable de la secreción láctea por la mama, la hormona estimulante de la somatostatina, que tiene que ver con el crecimiento, ya que actúa directamente sobre los huesos, estimulando su desarrollo y crecimiento. Por otro lado, tenemos las células basófilas, que se encargan de la liberación de hormonas como la ACTH, que actúa sobre la corteza suprarrenal para la producción de cortisol, la TSH, que actúa sobre la glándula tiroides para la producción de hormonas tiroideas, y las gonadotrofinas, la LH y la FSH, que actúan sobre el ovario o el testículo y que tienen que ver con la ovulación y la espermatogénesis. ¿Cómo se controla la liberación de las hormonas de la hipófisis anterior? Los axones de las neuronas, cuyos somas están localizados en el hipotálamo, terminan en el lecho capilar primario. Estos axones almacenan hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. Las hormonas activan o inhiben las células cromófobas de la adenohipófisis, por lo que inducen o inhiben la liberación de hormonas.
Como control, el mecanismo de retroalimentación, cuando ya estos valores de las hormonas son muy elevados, actúan como un feedback negativo en la mayoría de los casos. La hormona de crecimiento induce el crecimiento a través de factores de crecimiento similar a la insulina 1, elaborado por los hepatocitos. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento estimula la liberación de la hormona de crecimiento por las células acidófilas. La somatostatina y la glicemia alta inhiben la liberación de la hormona de crecimiento. El factor de crecimiento semejante a la insulina 1 estimula el crecimiento de los huesos largos porque estimula la hipertrofia de los condrocitos en las placas epifisiales. El exceso de la hormona de crecimiento produce el gigantismo en los niños y la acromegalia en los adultos. En la mayor parte de los casos, un adenoma de la adenohipófisis es el responsable de esta hipersecreción de hormona del crecimiento. Una mutación del gen que codifica la proteína que interacciona con los aril hidrocarburos predispone a la aparición de un adenoma. La prolactina. La prolactina estimula la lactancia tras el parto. La secreción de prolactina en las células acidófilas se regula principalmente mediante inhibición más que por estimulación. La dopamina es el principal inhibidor de la secreción de prolactina. La succión durante la lactancia es el principal estímulo para la secreción de prolactina. La lactancia implica tres aspectos. La mamogenia, que es estimulada durante el embarazo por los estrógenos y la progesterona, que actúan junto con la prolactina. La lactogenia, estimulada tras el parto por la prolactina, y la galactopoiesis, estimulada por la prolactina y la oxitocina. Un adenoma secretor de prolactina de la adenohipófisis produce un cuadro de hiperprolactinemia, que es responsable de la galactorrea, secreción de leche fuera del puerperio. La hiperprolactinemia ocasiona una infertilidad reversible de los hombres y las mujeres. Las gonadotrofinas, FSH y LH. ¿Cómo actúa este sistema? Las neuronas del núcleo arciforme del hipotálamo secretan las hormonas liberadoras de la gonadotrofina, GnRH. Esta GnRH se secreta en pulsos con intervalos de 60 a 90 minutos y estimula la secreción pulsátil de la gonadotrofina por las células basófilas gonadotróficas. En la mujer, la FSH estimula la proliferación de las células de la granulosa del folículo ovárico y la secreción de estradiol, activina e inhibina. Por otro lado, la LH estimula la secreción de progesterona en el cuerpo lúteo. Estas hormonas también actúan en los hombres. La FSH estimula la función de las células de Sertoli en el epitelio seminífero, síntesis de inhibina, activina y proteína transportadora de andrógeno, y la LH estimula la producción de la testosterona por las células de Leydig. La falta de FSH y LH en mujeres y hombres provoca infertilidad. Sobre la tirotropina, que es la estimulante de la tiroides, hormona liberadora de la tirotropina, TRH, es un tripéptido que modula la síntesis y la liberación de TSH, que es la hormona estimuladora de la tiroides, por parte de las células basófilas. La TSH es una glucoproteína que se une a un receptor en la membrana plasmática de las células epiteliales del folículo tiroideo. El complejo hormona-receptor estimula la formación de AMP cíclico, la producción de las hormonas tiroideas
T3, triiodotironina, y la T4, tiroxina, se estimula por el AMP cíclico. La parte de la T4 se convierte en T3 en los tejidos periféricos. La T3 es la forma activa o más activa que la T4 y ejerce una acción de retroalimentación negativa inhibidora sobre la síntesis y la liberación de TSH. Sobre la hormona adrenocorticotropa, ACTH, controla principalmente la función de dos zonas de la corteza suprarrenal, la zona fascicular y la zona reticular. La zona glomerular se regula por la angiotensina 2, derivada del procesamiento de la proteína hepática, angiotensinógeno, por la acción proteolítica de la renina en los riñones y la enzima convertidora en los pulmones. La CTH estimula la síntesis de cortisol, un glucocorticoide, y andrógenos. El cortisol y otros esteroides se metabolizan en el hígado. Una concentración baja de cortisol en la sangre, el estrés y la vasopresina, hormona antidiurética, ADH, promueven la secreción de ACTH por las células basófilas mediante la estimulación de la liberación de CRH, retroalimentación positiva. El cortisol es el principal factor regulador. La ACTH aumenta la pigmentación de la piel. El oscurecimiento de la piel en las enfermedades de Addison y de Cushing no dependen de la hormona estimuladora de los melanocitos, MSH, que normalmente no se encuentran en el suero humano. La parte intermedia no está bien desarrollada en los seres humanos. Se cree que la población celular ha migrado hacia la parte anterior para producir hormona estimulante de los melanocitos y adenocorticotrofina. La parte nervosa y tallo infundado. La neurohipófisis está formada por las células de soporte neuroglial, los pituicitos, cuyas prolongaciones citoplásmicas rodean a las fibras nerviosas amilínicas originadas en las neuronas de los núcleos paraventricular y supraóptico. Se visualizan abundantes capilares fenestrados. La hormona antidiurética y la oxitocina se acumulan de forma temporal en las dilataciones de los axones y forman los cuerpos de Hering. No se reconocen en estas mitofotografías normalmente. Los núcleos supraópticos que liberan la ADH y la paraventricular, la oxitocina, contienen neuronas que elaboran estas hormonas. La hormona antidiurética o arginina vasopresina y la oxitocina son sintetizadas por estas neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular respectivamente. Las hormonas son transportadas por los axones que forman el tracto hipotalámico hipofisiario, junto con las proteínas transportadoras neurofisina y liberadas en las terminaciones axónicas. Las hormonas entran en los capilares fenestrados derivados de la arteria hipofisiaria inferior. Aquí tenemos un esquema donde podemos reconocer a los núcleos paraventricular que secretan la oxitocina y el supraóptico principalmente la hormona antidiurética y cómo a través del tracto hipotalámico hipofisiario migran entonces hacia la neurohipófisis. La glándula pineal. La glándula pineal, llamada así porque recuerda a una piña, está constituida por pinealocitos secretores de melatonina, organizados en cordones sólidos y rodeados por las prolongaciones
de unas células intersticiales parecidas a las gliales. Las prolongaciones celulares de los pinealocitos rodean los vasos. Un rasgo histológico típico de la glándula pineal es la existencia de unos depósitos de calcio llamados cuerpos arenáceos, arenilla cerebral, localizados en el espacio extracelular. La inervación de la glándula pineal procede de las fibras nerviosas simpáticas postganglionales originadas en el ganglio cervical superior. Ahora vamos a hablar del sistema endocrino. Hasta aquí hemos concluido el sistema neuroendocrino. Vamos a empezar hablando de la glándula tiroides. La glándula tiroides es un órgano que tiene una forma de H, que está conformado por dos lóbulos y un puente que los une que corresponde al istmo. Cada lóbulo tiene un tamaño de 5 centímetros de longitud por 3 a 4 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros de grosor. Pesa aproximadamente entre 15 a 20 gramos. Desde el punto de vista embriológico, nace de una estructura vesicular bilobulada ubicada en el foramen secum de la lengua. Desciende de la lengua por el conducto tirogloso que en la etapa del nacimiento tiene un proceso de regresión este conducto. Sin embargo, puede persistir en algunos pacientes y esto puede constituir en patologías que se pueden desarrollar en este remanente del conducto tirogloso, como los quistes. Normalmente la tiroides, desde el punto de vista histológico, está recubierta por una cápsula delgada de colágeno. De ella parten diferentes tabiques internos que van a compartimentalizar a la glándula en lobulillos irregulares. Cada lobulillo está regado por una arteria y vena interlobular. Cada lobulillo comprende entre 20 a 40 folículos y en un adulto existen aproximadamente 3 millones de folículos. Aquí tienen pues las características macroscópicas e histológicas de la glándula. Las características histológicas, ustedes pueden apreciar, está conformado por folículos que están revestidos por células foliculares que, dependiendo del estadio fisiológico, pueden adoptar una forma cúbica o a veces una forma cilíndrica baja. Son células de núcleo central, citoplasma acidófilo, y que contienen en la parte central de cada folículo una sustancia rosada que corresponde al coloide. Tienen un sistema de vasos y tejido nervioso muy delgado, muy fino, casi imperceptible en los cortes histológicos. Otra célula que conforma la glándula tiroides son las células C o parafoliculares, que algunas veces se pueden distinguir por su característico citoplasma de color claro. La función de la glándula tiroidea tiene dos fases, una fase exocrina y una fase endocrina. La fase exocrina consiste en la captación del dioduro inorgánico del torrente sanguíneo, la consiguiente captación y síntesis de la tiroglobulina y la incorporación del yodo a los residuos tirosilos en el material coloide. La fase endocrina, que son las gotículas de coloide que se internalizan. Estas gotículas se fusionan con los lisosomas en el interior de las células foliculares. Hay enzimas que degradan y promueven la yodotiroglobulina para liberar finalmente T3 al torrente sanguíneo, si es que se une una T1 con una T2, o T4 si es que se juntan dos T2. Y aquí tenemos el esquema fisiológico. En la primera fase entonces se capta el yoduro inorgánico de la sangre, se internaliza en la célula y se libera como coloide o se almacena como coloide en la parte central. Posteriormente
Cuando yo requiero de hormonas tiroideas, se fagocita este coloide, se internaliza, se junta con los lisosomas, las enzimas la degradan en las respectivas T3 y T4 a la circulación. Desde el punto de vista fisiológico, incrementa la T3 y la T4 incrementa el consumo de oxígeno en los tejidos con la consiguiente producción de calor, favorece el crecimiento y desarrollo del organismo, ayuda a regular el metabolismo del colesterol, favorece la absorción de carbohidratos en el intestino, además de ser responsable de todo el metabolismo basal en nuestro organismo. Estados patológicos involucran cuando existe un déficit de estas hormonas, a esto se denomina hipotiroidismo, que puede corresponder al eczedema o al cretinismo, y cuando hay un incremento en la producción, esto es un cuadro de hipertiroidismo, y a esto se puede llegar y se conoce con el nombre de tirotoxicosis. Asimismo, también la tiroides se encarga a través de la célula C de regular el calcio. Calcio que es importante para la contracción muscular, para la coagulación de la sangre, para la transmisión de impulsos nerviosos, para diferentes actividades enzimáticas, además de un mediador en la transmisión de señales celulares, por ejemplo, calmodulina quelante del calcio. La calcitonina entonces actúa ¿de qué forma? Inhibe la reabsorción de calcio de los osteoclastos de los huesos, reduce la concentración de calcio en la sangre, está controlada directamente por la concentración de calcio en la sangre y antagoniza la acción de la paratormona. La paratiroides, que es otra glándula, son en número de 4, están ubicadas hacia los polos superiores e inferiores de la glándula tiroides, son pequeñas, semejante a una lenteja, miden aproximadamente 5 milímetros por 3 milímetros por 2 milímetros, tienen un peso promedio de 130 miligramos y principalmente un mayor tamaño en las mujeres que no son. Desde el punto de vista embriológico, las paratiroides del polo inferior proceden del tercer y las superiores del cuarto arco branquial. Estructuralmente se caracterizan por dos tipos de células, las células principales, que son las más numerosas y de menor tamaño, que son las que producen directamente la parotormona, y las células oxifílicas, que son las de mayor tamaño y están en menor número y aparecen a partir de los 10 años de edad. Tienen un citoplasma rosado, acidófilo, por la abundante cantidad de mitocondrias que poseen. Ahí ustedes pueden ver en el lado izquierdo la relación que existe entre la paratiroides y la glándula tiroides. La paratormona es la hormona que se encarga de regular el calcio y esta es producida entonces por las células principales de la paratiroides. Actúan sobre los osteoclastos, agarran y a nivel renal disminuyen la pérdida renal del calcio y facilitan además la absorción intestinal. En el lado derecho ustedes pueden ver los dos tipos celulares, las principales que tienen un citoplasma claro, núcleo pignótico central, y las oxifílicas que tienen el citoplasma rosado por la gran cantidad de mitocondrias. Observen además la gran cantidad de capilares sanguíneos que posee esta glándula. Desde el punto de vista fisiológico, la parotormona regula el nivel de calcio y de fósforo de la sangre, actuando a dos niveles. El nivel del tejido óseo induce la reabsorción de hueso mineralizado por los osteoclastos y la liberación de calcio hacia la sangre, y el nivel de los túbulos uriníferos estimula la
reabsorción de calcio y activa la producción de vitamina D activa. La extirpación de las glándulas tiroides, por ejemplo, luego de una tiroidectomía, generalmente conjuntamente con ella salen las glándulas paratiroides, causa una disminución grave del calcio, conocido con el nombre de tetanio. El exceso produce un cuadro de hipercalcemia e hiperfosfatemia, con la consiguiente descalcificación de los huesos y la producción de calcificaciones anómalas en las arterias y en los riñones. El hiperparatiroidismo, que es el incremento del calcio, puede ser entonces de origen primario o secundario. Estimula la vitamina D, estimula la absorción de calcio en la mucosa intestinal mediante la absorción transcelular, que es el mecanismo activo a nivel del duodeno, y una absorción paracelular, que es el mecanismo pasivo en el yeyuno y el hígado. La deficiencia produce raquitismo u osteomalacia en el adulto. Ahora bien, vamos a hablar de las glándulas adrenales o suprarrenales, que son dos, derecha e izquierda. Desde el punto de vista anatómico, dos glándulas ubicadas entonces en la porción craneal de los riñones. Tienen una forma de sombrero, de 3 picos o gorro frígido, triangular, un peso que varía entre 2 gramos a 8 gramos. Desde el punto de vista embriológico, la adrenal, que tiene una zona cortical y una zona medular, la zona cortical se origina del mesodermo y la zona medular tiene un origen neuroectodérmico, de la cresta neural. Tiene un sistema de irrigación importante a través de dos plexos, un plexo que es rica en irrigación arterial, que forma un plexo arterial debajo de la cápsula de la adrenal, que es el plexo arterial de la arteria capsular. Las arterias capsulares dan dos tipos de arteriolas, las corticales y las medulares. Las arteriolas corticales forman un plexo subcapsular. Este plexo subcapsular da origen a vasos sinusoidales que se desplazan a través de la zona fascicular. Forma un plexo más profundo en la zona reticular, y las arteriolas medulares, que transcurren en línea recta por la zona fascicular y al llegar a la zona medular forman el plexo medular. Acá tienen ustedes el esquema de los dos plexos, el capsular y el subcapsular, y respectivamente cómo irrigan la zona cortical y medular de la glándula. Vean ustedes un corte histológico a bajo aumento para que vean la forma de gorro triangular que posee la glándula. Y sus dos zonas, la zona cortical, que es la zona periférica más oscura, y la medular, que es la porción central, un poco más clara. La corteza es la que posee a la vez 3 capas o regiones: la glomerular, que producen los mineralocorticoides, la fascikular, que produce conjuntamente con la reticular los glucocorticoides y los andrógenos. Acá podemos ver a mayor aumento las 3 capas: la glomerular, que es la más delgada, que es la zona más periférica, que al lado derecho a mayor aumento podemos ver que tiene un aspecto histológico como remedando glomérulos primitivos, y de ahí el nombre de glomerular. Después una zona fascicular, que son fascículos rectos o trabéculas, tabiques ricamente vascularizados, que tienen un citoplasma un poco más claro, y más profundo, la capa más gruesa, que es la reticular, que forma una especie de red o malla. Forma una especie de red o malla. Se caracterizan porque estas células poseen abundantes pigmentos citoplasmáticos, que son la lipofucción. La glándula adrenal en la zona medular poseen células de forma poliédrica dispuestas en agregados, cordones o columnas, que son 3 tipos celulares: los feocromocitos, las células sustentaculares y las células ganglionares.
También igual son ricamente vascularizadas por una red capilar fenestrada, proceden de la cresta neural, por lo que forman la parte del sistema neuroendocrino, y estas células secretan la adrenalina y la noradrenalina, o sea, las catecolaminas. Son controladas por un sistema simpático y parasimpático. Y aquí ustedes pueden ver las células cromafines, ¿no?, que producen las catecolaminas. Vean ustedes que son células de citoplasma un poco más oscuro, acidófilo, de núcleo central. Hay células un poco más grandes, otras un poco más pequeñas, dispuestas en hilos o cordones y ricamente vascularizadas, como pueden apreciar en la imagen del lado derecho. La renal, desde el punto de vista fisiológico, la zona cortical, tenemos las tres capas: la zona glomerular, que es regulada por la angiotensina 2 y que produce los mineralocorticoides, la aldosterona y la desoxirribocorticosterona. Y la zona fascicular, que es la responsable de producir el cortisol, o sea, los glucocorticoides, y la reticular, que es responsable de producir los sexocorticoides, o sea, los estrógenos, la progesterona y la dehidroepiandrosterona. Y esta es la que es controlada por la ACTH de la hipófisis. Desde el punto de vista fisiológico, los mineralocorticoides actúan sobre el túbulo contorneado distal, inducen la retención de sodio y de agua, incrementan la secreción de potasio e hidrogeniones, incremento del volumen sanguíneo y por lo tanto elevación de la presión arterial. Mientras que los glucocorticoides regulan el metabolismo de los hidratos de carbono, incremento del catabolismo del tejido adiposo y de las proteínas, incremento de la secreción de ácida del estómago, incremento de la filtración glomerular, retención de sodio y pérdida de potasio, acción antialérgica, acción antiinflamatoria y disminución de la producción de anticuerpos, o sea, produce inmunosupresión. Y los sexocorticoides, incremento de la síntesis proteica y acción sobre las características sexuales secundarias, masculinas y también femeninas. Las células cromafines, las neuronas postganglionares simpáticas modificadas, son de dos tipos. Una produce adrenalina, que es la producción del 20%, y la otra, la noradrenalina, que es la producción del 20%. Estas catecolaminas se unen a receptores alfa y beta adrenérgicos. De ahí tenemos ahora al páncreas, la porción endocrina. Vamos a evaluar aquí los islotes de Langer. Ustedes pueden ver a pequeño aumento en el lado izquierdo un islote, que es ese acúmulo más o menos circunferencial de células, que a mayor aumento en el lado derecho podemos ver que son células de núcleo redondo, de citoplasma claro a acidófilo, delimitadas respecto del páncreas exocrino, que corresponden a los ácidos pancreáticos. Dentro de estos islotes vamos a nosotros poder identificar cuatro tipos de células: las beta, las alfa, las delta y las F. La más abundante de todas son las beta, que son las responsables de producir la insulina y cuya función es la disminución de la glicemia. Las alfa, que son las segundas en frecuencia, representan el 20%, producen el glucagón, que tiene el efecto opuesto, aumenta la glicemia. Las delta, que representan el 5% y que secretan tanto somatostatina como gastrina, inhiben la liberación de insulina y glucagón y reducen la secreción de ácido clorhídrico respectivamente. Y las F, que representan el 2%, que secretan el polipéptido pancreático, se encargan de inhibir la secreción de somatostatina. Asimismo, tenemos un sistema neuroendocrino difuso, que a diferencia de lo que hemos estudiado hasta el momento, se caracteriza por células individuales que se encuentran dispersas en diferentes sistemas, como el sistema digestivo, el sistema respiratorio, y que cumplen también una función de captación y descarboxilación de precursores de aminas y producción de hormonas, péptidos
y aminas activas. Presentan organelas citoplasmáticas características como gránulos de centro denso, vesículas neurosecretoras y vacuolas agrestidas. Estas células neuroendocrinas pueden ser abiertas o cerradas, abiertas cuando tienen una presencia hacia la luz de la glándula y cerradas cuando no presentan presencia en la superficie del epitelio, y se encuentran distribuidas en los diferentes sistemas, por ejemplo en el sistema respiratorio broncopulmonar y en el sistema gastrointestinal. A nivel respiratorio broncopulmonar están diseminadas por la tráquea, por las vías intrapulmonares, a veces la pared alveolar, sobre la membrana basal, tienen prolongaciones citoplasmáticas a lo largo de la membrana basal. Son pequeños agregados que forman los cuerpos neuroepiteliales. Normalmente no la vamos a poder visualizar, tenemos que hacer coloraciones especiales por inmunohistoquímica para poderlas identificar, como en este caso. Son células aisladas, no forman una estructura. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos una glándula intestinal con la identificación de dos células neuroendocrinas, de la derecha el sistema respiratorio también, igual con algunas células endocrinas dispersas en el epitelio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.